Te esperamos. Aleluya, gloria a Dios. Le damos toda la honra, toda la gloria, porque Él es el único que lo merece. Bienvenidos, amados hermanos, hoy en esta noche a este culto de jueves, a Remanente Fiel, Renuevo de Dios desde casa. Hoy es tiempo, amados hermanos, que demos paso al capítulo número 12 del libro de Nehemías. Así es que yo le invito a que usted se aliste, se prepare, que tenga ahí a la mano su Biblia, que tenga a la mano su cuaderno de notas. Vamos a dar comienzo para poder escudriñar este capítulo número 12 del libro de Nehemías. Hemos podido ver en las últimas semanas tremendas cosas que el Señor ha hablado en nuestras vidas en relación a la reconstrucción de esta ciudad, del muro de Jerusalén, pero recuerde que ahora hemos empezado a ver también la reconstrucción espiritual de este pueblo, de la necesidad que ellos tenían, ¿verdad?, de enderezar sus caminos y poder seguir ahora, pues todas y cada una de las leyes que habían sido puestas en ese entonces para con este pueblo. Así es que este pueblo está siendo ahora reconstruido espiritualmente hablando, y hemos podido ver que ha sido de bendición también para nuestras vidas, porque hemos entendido que nosotros tenemos que ver, fijarnos cómo está nuestra vida espiritualmente hablando, ver si es necesario también reconstruir esos muros espirituales en nuestras vidas, hermano, para poder presentarnos delante de Dios de una manera grata, de una manera santa, que podamos ser esa ofrenda agradable delante de Él. Amén. Así es que yo le invito, amado hermano, a que vaya rápidamente ahí a su Biblia y busque este capítulo número 12 de Nehemías. Y antes de poder leer este capítulo, yo le invito a que cierre sus ojos e incline su rostro y hagamos una oración para dar comienzo. Padre eterno, estamos en este lugar, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que seas tú quien nos limpies hoy en esta noche, que seas tú, Padre, que quites todo pecado que pudiese haber en nuestro corazón, en nuestra vida, que tú limpies nuestra vista, nuestros ojos, nuestros oídos, de todo aquello que hayamos escuchado, de todo aquello que hayamos visto, que no sea correcto, Padre, que no sea grato delante de ti. Padre, limpia nuestras mentes. Toma el control de nuestras emociones, toma el control de nuestros sentimientos, toma el control de todo lo que nosotros somos, Señor. Queremos escuchar tu voz hoy en esta noche. Queremos que tú nos hables hoy en esta noche, Padre. Así es que queremos estar presentables delante de ti para poder recibir esta palabra. Que venga, Señor, tu revelación a hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Quita toda distracción, quita todo cansancio, quita todo sueño, quita todo aquello que estorbe para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos hoy en esta noche. Queremos exaltarte, queremos alabarte, queremos adorarte con nuestras vidas. Queremos, oh Dios, ser mejores ministros, queremos ser mejores hijos tuyos. Queremos, oh Dios, que cuando tú nos mires puedas agradarte de estos tus hijos. Gracias, Señor. Te ponemos en tus manos la palabra de hoy en esta noche, pidiéndote que seas tú derramando de esa sabiduría y de esa inteligencia sobre nuestras vidas, Padre. Que atesoremos tu palabra, que veamos fielmente y verdaderamente que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, que es una palabra que viene a confrontarnos. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues yo le invito, amado hermano, que, repito, vaya ahí al capítulo número 12 de Nehemías. Y usted podrá recordar que en los capítulos anteriores vimos cómo Nehemías está organizando la obra después de terminada. Me refiero a esta obra a nivel físico. Pero ahora, amados hermanos, está ya organizándola y también organizándola de una manera espiritual. Y en este capítulo número 12, Nehemías habla acerca de aquellos hombres que antes de él empezaron a hacer la obra. Y muchas veces nosotros, hermanos, llegamos a ser algo ingratos con las personas que iniciaron la obra hace muchos años atrás. No se les valora como se les debería de valorar, no se les reconoce como se les debería de reconocer. Muchas veces han venido, ¿verdad?, estas personas a anunciarnos las buenas nuevas de salvación, y nosotros muchas veces hoy en día ya ni siquiera nos acordamos de aquellas personas que nos hicieron acercarnos a Jesús.
Y en los primeros versículos de este capítulo número 12, Nehemías va a recordar a los hombres que vinieron antes que él a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y comienza así a narrarnos el versículo número 1 de este capítulo 12. Lleva por título sacerdotes y levitas. Vamos a leer, versículo número 1, dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Le invito a que subraye en su Biblia este nombre, Zorobabel. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, un poco más adelante. Con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Aquí podemos ver, hermano, como le decía, y por eso le pedía que subrayara el nombre de Zorobabel. Porque este hombre fue uno de los primeros líderes que salió de Babilonia y vino a Jerusalén a tratar de reconstruir la ciudad que, como ustedes y yo sabemos, estaba destruida. Nehemías no quería ganarse, hermanos, el crédito él solo y decir, bueno, yo vine, yo levanté los muros, por eso la ciudad está una vez más de pie. No, él no quería ganarse ese crédito él solo, sino que él, a escribir estos nombres, nos demuestra que está poniendo en la mente, que está poniendo en los corazones de aquellos hombres que están con él, que no han hecho la obra ellos solos, sino que alguien ya en el pasado tenía la visión, tenían el corazón, tenían las ganas de hacerlo. Y nosotros también en nuestra vida espiritual, amados hermanos, podemos decir que somos, pues, de alguna u otra manera, deudores a aquellos que nos predicaron el Evangelio de Jesús. Fueron ellos, amados hermanos, los que nos predicaron en algún momento de nuestras vidas, probablemente cuando más lo necesitábamos, cuando más solo nos sentíamos, cuando estábamos viviendo en soledad, deprimidos, en angustia, etcétera, etcétera. Pero repito, ellos fueron los que alguna vez nos hablaron de Jesús. Fueron ellos quienes nos predicaron, hermano. ¿Usted tiene en su mente y en su corazón a estas personas que le hablaron de Jesús? Que llegaron con ustedes y les preguntaron, ¿necesitas un Salvador? ¿Sí los tiene presentes? ¿Sí los tiene en su mente y en su corazón? ¿Hoy en día puede interactuar con ellos? ¿Hoy en día puede mostrar esa gratitud para con ellos? Recuerde, lo que está haciendo aquí Nehemías es plasmar estos nombres de las personas que anteriormente habían tratado de reconstruir también la ciudad de Jerusalén. Y no solo menciona estos nombres del versículo 1, sino que en los siguientes versículos podremos ver aún más nombres. Fíjese lo que dice del versículo 2 al versículo 9. Repito, del versículo 2 al versículo 9. Dice: Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Idó, Ginetó, Abías, Mijamín, Maadías, Bilgá, Semaías, Joirib, Jedaías, Salú, Amoc, Gilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Subraya esta parte final del versículo 7. ¿Estos eran qué? Los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Entonces, hermanos, aquí vemos que aparecen los príncipes de los sacerdotes, pero también aparecen los cantos de la alabanza. Usted lo ve en la parte final del versículo 8. Oficiaba en los cantos de alabanza. Entonces aparecen, repito, los príncipes de los sacerdotes, pero también aparecen los cantos de la alabanza. Dice, ellos ya vinieron preparados para tratar de reconstruir, restaurar la espiritualidad de la ciudad. Entonces, cuando salieron de Babilonia, tenían un objetivo claro, hermano. Pero vamos a ver lo que pasó en el camino. Vamos a ver lo que dice el versículo número 10, del 10 en adelante. Dice: Jesúa engendró a Joiacim y Joiacim engendró a Eliasib y Eliasib engendró a Joiada.
Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, le digo, la verdad es que son nombres complicados de pronunciarlos, ¿verdad? Y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harim, Azná, de Merayot, Helcaí, de Idó, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltaí, de Bilgá, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Metanía, de Jedaías, Uzi, de Salaí, Calaí, de Amoc, Eber, de Hilcías, Hasabías, de Jedaías, Natanael. Usted podrá decir, ¿por qué leemos todos estos nombres, hermano? Sabe, la Biblia, recuerda que no se equivoca, la palabra de Dios no se equivoca, y si estos nombres están registrados en la palabra, en las escrituras, es porque son hombres importantes. ¿Sí, amén? Así es que, fíjese lo que sigue diciendo el versículo 22, los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joyanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí Nehemías con esta lista estaba recordando a los que regresaron antes que él, y regresaron ¿con quién? Usted recordará, con Zorobabel. Vamos a ver un poco más a profundidad quién era Zorobabel. Fíjese que su nombre significa vástago de Babel o Babilonia. Este hombre está en la genealogía del Señor Jesús, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Viene del linaje de David, hermanos. El nombre de este hombre es Caldeo. Aparentemente le fue puesto en el exilio. Incluso, hermanos, probablemente él nació en Babilonia, o sea, ni siquiera él había nacido en Jerusalén. Este era un hombre que probablemente, amados hermanos, había nacido en otra cultura, con otras políticas, con otras costumbres, otras ideologías, etcétera, etcétera. Pero este hombre, hermano, decidió ir a Jerusalén ya en su adultez. ¿Usted por qué creería que un hombre que nunca ha estado en esta ciudad, hablándose de Jerusalén, querría ir, hermano? ¿Por qué? Probablemente porque sus padres le hablaron tanto de Jerusalén, le hablaron tanto del pueblo de Israel, probablemente le habían hablado del rey David, del rey Salomón, de las cosas hermosas que en esta ciudad había, etcétera, etcétera. No sabemos, ¿verdad? Y no narra la escritura el por qué decide ir a Jerusalén. Pero hermano, ¿sabe qué? Algo que yo puedo ver en estos versículos es que él decide ir a Jerusalén, no como un turista, no como para ver si era cierto lo que sus padres, lo que sus abuelos le habían contado, no, sino que él toma una decisión, este hombre toma una decisión de ir a Jerusalén, ¿sabe para qué? Para vivir allí. Y ¿sabe algo, hermano? No solamente él decide ir solo, sino que hace una pregunta a hombres que estaban ahí a su alrededor con él, y les hace esta pregunta de ¿quién quiere venirse a vivir conmigo a Jerusalén? ¿Sabe, hermano? Usted y yo podríamos decir que también estamos en Babilonia, en donde este hombre, Zorobabel, estaba morando, en donde estaba viviendo.
Nosotros hoy en día podríamos decir que este mundo puede ser llamado Babilonia. Pero nosotros, hermano, deberíamos educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, con el corazón en el cielo, aunque estemos caminando en la tierra. Porque cuando un niño, hermano, cuando un joven tiene el corazón en el cielo, ¿sabe qué va a pasar? Va a poder desempeñarse de una mejor manera en este mundo. Zorobabel, hermano, no decidió quedarse en Babilonia. Él decidió ir a Jerusalén. Él decidió ir a reconstruir lo que ya estaba en ruinas, usted recuerda. ¿Sí? Entonces, repito, para nosotros hoy en día, este mundo en el cual usted y yo vivimos podría ser Babilonia. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra visión no debe de estar en esta Babilonia, no debe de estar en esta tierra. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra visión debe de estar en el cielo. Esa es nuestra verdadera morada y la cual nos está esperando por toda una eternidad. Pero repito, mientras nosotros estemos viviendo en este mundo, dejémosle ver a nuestros hijos y a nuestras hijas que también tienen que tener esta misma visión, esta visión espiritual, donde puedan ver las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. Hermano, recuerde que Zorobabel puso los cimientos para la reconstrucción del templo. Eso usted lo puede confirmar en Esdras capítulo 3, versículo 8. En Esdras capítulo 3, versículo 8. Y también lo puede ver en Zacarías capítulo 4, versículo 9. Pero usted podrá recordar, si usted ha leído, amados hermanos, estos libros, que surgieron varios problemas y después de varios años de interrupción, en el año segundo del rey Darío, reinició la reconstrucción debido a estas exhortaciones tan enérgicas que estaban haciendo tanto Ageo como Zacarías. Y vemos que este Zorobabel, hermano, es un hombre también que sabía escuchar a los profetas. Cuando los profetas le decían: Zorobabel, ¿por qué has parado la obra? Zorobabel, es hora de hacerlo. ¿Sabe qué hacía él? Él obedecía. Era un hombre que no solo había dejado Babilonia, no solo tenía las ganas de reconstruir Jerusalén, sino que era un hombre, hermano, que también sabía escuchar a los profetas cuando estos le hablaban. Dice la escritura que fueron más de 40,000 personas las que regresaron con Zorobabel a Jerusalén. Hermano, ¿se da cuenta de la influencia, del impacto que este hombre tuvo que haber tenido para con estas personas, para con este pueblo? ¿Se imagina esta influencia que tenía este hombre para con los demás? Hermano, yo le hago una pregunta hoy en esta noche. ¿Usted hoy en día está influenciando a alguien o a muchos? Usted está influenciando, hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su propia familia que no conoce de Jesús. ¿Está influenciando a estas personas? Así como lo hizo este Zorobabel. Hermano, para que usted y yo podamos influir, para que usted y yo podamos tener esa influencia con los demás, déjeme le digo que necesitamos tener convicciones firmes. Las personas que están a nuestro alrededor, hermano, pueden saber si somos realmente lo que decimos ser usted y yo. Ellos lo observan, hermano. Ellos se dan cuenta. Ellos ven cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos ante la adversidad. Todos los que están a nuestro alrededor se dan cuenta si realmente estamos siendo lo que decimos ser, hermano. Así es que aun cuando ellos se percaten que nosotros estamos siguiendo lo que hablamos, lo que predicamos, ahí podremos alcanzar a hacer esa influencia en ellos, hermano. Recuerde, la influencia viene de vivir bajo nuestras convicciones, cueste lo que cueste. Y este Zorobabel, hermano, sin conocer a dónde iba a ir, se llevó junto con él a más de 40,000 personas. Hermano, si al menos toda nuestra familia viniera al Señor, sería algo increíble.
¿Cierto o no? Si nuestros tíos, nuestros primos, no sé si su pareja conozca al Señor Jesús o no, pero repito, si al menos toda nuestra familia viniera al Señor, sería algo increíble. ¿Sabe por qué? Porque significaría que usted y yo estamos teniendo influencia en ellos. ¿Y qué más si habláramos de un vecino, de un amigo, ¿verdad? De un conocido, de un compañero de trabajo? Porque eso hablaría que lo que estamos predicando, lo que estamos hablando con nuestra boca, se está cumpliendo también en nuestro accionar. Entonces ellos, amados hermanos, sí van a decir, ok, lo que Él está diciendo, lo que Él me está hablando, Él lo vive. Y yo veo la bendición en Él. Así es que yo también quiero ser como Él. ¿Sí me doy a entender? Así es que tenemos que hacer ese testimonio para con la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que tener ese impacto, tenemos que tener esa influencia para con la gente que nos rodea. Entonces, hermanos, aquí vemos que Nehemías, antes de dedicar la obra del Señor, no quiso olvidar a las personas que habían trabajado en la obra anteriormente. Tenía un registro, hermano, detallado de quiénes eran. Y no solamente de quiénes eran, sino de lo que cada uno de ellos había hecho. Es algo tremendo. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 27, que lleva como subtítulo Dedicación del muro. Y dice así este versículo: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Hermano, necesito que me ponga mucha atención a esto y por favor léalo conmigo. Versículo 27, escuche por favor. Para la dedicación del muro de Jerusalén, ¿qué hicieron? Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Hermano, ¿ahora qué pasaba con los levitas? La obra física había sido terminada, pero ahora hay que dedicarla a Dios. Y ellos sabían que Dios había establecido normas, había establecido principios, que no cualquiera de los israelitas podía hacerlos o podía cumplirlos. Y hermano, había toda una tribu que Dios había elegido. ¿Y sabe cuál era esa tribu? La tribu de Leví. ¿Pero qué cree? Estos hombres, estos levitas, habían dejado la obra. Y por eso dice la Escritura en este versículo 27 que tenían que buscarles. Alguien que no fuera levita, hermano, no podía tocar las cosas santas, porque de alguna manera Dios ya lo había establecido así. Usted recordará las funciones y las responsabilidades de los levitas, pero una de las más importantes era que los levitas cuidaban del santuario y ayudaban a los sacerdotes. Recuerde que cuando Dios los movía al pueblo de un lugar a otro, los levitas eran los encargados de recoger todas las cosas que estaban ahí, y ellos eran los que tenían que llevarlo de un lugar a otro. Las otras tribus se podían ir sin ningún problema, pero los levitas eran los responsables, los encargados de llevarse absolutamente todas las cosas. Esos eran, amados hermanos, los principios bajo los cuales ellos vivían, porque esta tribu era una tribu especial. Recuerde, era la que se encargaba, la que se dedicaba de atender los asuntos trascendentales, hermano, de parte del pueblo de Israel, de parte del pueblo de Dios. Entonces lo que hace Nehemías en este momento, hermano, es buscar a los levitas para hacer la dedicación del muro de Jerusalén. Aquí podemos ver que Dios ha establecido, hermano, como le decía, principios que deben de ser seguidos. Los levitas eran los encargados de realizar estas tareas, hermano. Ellos tenían esta responsabilidad. Ninguna otra tribu, ellos, los levitas, la tribu de Leví, eran los encargados de hacer esto. Pero, ¿por qué les hizo buscar de todos lados?
Así dice el versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Entonces repito, ¿por qué les hizo buscar de todos lados? A ver, vamos a ver lo que dice los siguientes versículos. Versículos 28 y 29 dice: y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Subraya esta parte final del versículo 29. Porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Hermano, entonces, ¿a quiénes estaban buscando? Estaban buscando a los músicos. ¿Qué habían hecho los músicos? Los levitas que se dedicaban a la música, ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Qué habían hecho? Habían abandonado la obra, hermano. ¿Qué le parece? Habían abandonado la obra. Se habían ido a vivir fuera de Jerusalén. Se habían construido sus propias ciudades. Se habían dedicado a la vida secular. ¿Y quiénes eran ellos? Repito, los levitas, los escogidos por Dios, aquellos que habían sido llamados para vivir con y por el Señor. ¿Qué le parece? Estos fueron los que se alejaron, abandonaron la obra. Recuerde algo que también nos enseña en la Escritura. Los levitas fueron la única tribu que no recibieron territorio como las demás tribus. Las demás tribus debían mantener a los levitas. Ese era su deber de todas las demás tribus, mantener a los levitas. La pregunta que yo le hago hoy en esta noche es: ¿por qué las personas se alejan? ¿Por qué dejan a un lado? ¿Por qué abandonan su ministerio? ¿Por qué, hermano? Le voy a decir por qué. Porque es más atractivo y remunerativo trabajar secularmente, dicen algunas personas. Afuera en el mundo, amados hermanos, la gente dice: me pagan 15, 20, 30 veces más de lo que me pudiesen pagar dentro de una iglesia. Y por eso prefieren muchas veces dejar el ministerio y atender sus otras actividades, seguir con su vida secular. Los levitas, amados hermanos, al ver que el pueblo de Israel no les cuidaba, no les mantenía, ellos dijeron: nosotros no vamos a matar de hambre a nuestras familias. Mejor nos vamos a ir a trabajar fuera, nos vamos a ir a hacer nuestras propias ciudades fuera de Jerusalén. Nos vamos a ir a vivir fuera. ¿Qué le parece, hermano? Yo no sé si alguien que nos pudiese estar escuchando hoy en esta noche haya abandonado por este motivo el ministerio o la obra del Señor, porque no recibió ese apoyo, porque no recibió ese sustento aún en medio de su iglesia. Pero es algo terrible, hermano, que todo el pueblo, que toda la iglesia no se percate que debe de mantener, que debe de proveer a los pastores que se dedican al 100% a la obra del Señor, y que por ese motivo ellos hayan tomado la decisión de regresar a sus actividades seculares. Repito, es algo terrible. Pero ¿por qué más la gente deja el ministerio? ¿Por qué más deja la gente el ministerio, hermano? ¿Sabe por qué? Porque a veces a la gente no le gusta estar bajo autoridad. Y le hablo una autoridad, háblese del pastor, háblese de los líderes. Entonces, la gente no quiere someterse a las autoridades. Prefieren abandonar la obra del Señor. Ahora, recuerde algo, hermano, y esto es sumamente importante. Cuando usted toma también la decisión de abandonar la obra del Señor, no está decidiendo abandonar la obra del pastor, sino que está abandonando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que tener usted cuidado con esto, no tiene que olvidarse de esto. No es la obra de un hombre, no es la obra de dos hombres, no es la obra solamente de un grupo, es la obra del Señor Jesús. ¿Sí me doy a entender?
Entonces, hermano, ¿quiénes eran los que habían abandonado la obra en esto que acabamos de leer? Los músicos, los levitas encargados de la música, así lo acabamos de leer. ¿Sabe? Hoy en día también ha pasado esto. Músicos que han preferido irse a tocar y a cantar al mundo. Porque ven ahí, amados hermanos, muchísimos más beneficios. Ellos pudieran pensar, aquí me hago rico, aquí me hago famoso, aquí firmo autógrafos, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Tristísimo ver esto. En donde antes veías a estos ministros de alabanza entregados a Dios, dedicando sus dones y sus talentos para la obra del Señor, y que por una mala decisión ahora dicen, me voy a ir allá afuera, me voy a ir allá al mundo, voy a acompañar a tal grupo musical, me llamaron, y entonces les empieza esa cosquillita, ¿verdad? De la fama, del dinero, del reconocimiento. Y se olvidan, amados hermanos, que el mejor reconocimiento es el que te va a dar el Padre Celestial por toda una eternidad allá en los cielos. Esto es terrible también, hermano. No permitamos caer en esto, en donde la fama, en donde el dinero llame tu atención y decidas irte a estos lugares. No tomes una mala decisión al respecto. Sigamos leyendo, versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes, subraye por favor esta parte inicial del versículo 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hermano, ¿qué hicieron entonces? Dice aquí la escritura que se purificaron. Había que purificarse. Hermano, yo le digo algo, nosotros como ministros del Señor tenemos que cuidar mucho este aspecto. Debemos de estar viviendo una vida de constante purificación. Tú no puedes pararte a ministrar el corazón de Dios. Tú no puedes pararte frente a una iglesia si un día antes viste o escuchaste algo que no era correcto delante de Dios. Tú no puedes ministrar santidad si tú no eres santo. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Podría haber gente, hermano, hoy en día que pudiese decir, yo no necesito purificarme, yo estoy bien así. Pero mira lo que dice Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí está hablando de que estamos sucios y de que necesitamos limpieza, hermanos. Necesitamos poner especial atención, hermano, con el doble ánimo, como lo dice aquí en la parte final de este versículo 8, capítulo 4 de Santiago. ¿Sabe por qué? Porque el doble ánimo es la antesala de desertar en el ministerio. Sí, hermano, el doble ánimo es la antesala de desertar en el ministerio. Hermano, tengamos cuidado. Nehemías sabía todo esto, hermanos. Dios exige santidad en el servicio. Todos los que ministramos en una iglesia debemos de limpiarnos, debemos de purificarnos antes de servir al Señor. Nuestro deber es tener un corazón puro para poder servir al Señor, poder servirlo con excelencia y que el pueblo pueda recibir las cosas como tiene que recibirlas también, limpias, puras, santas. Repito, hermano, usted y yo no podemos tener dobles vidas. No. Recuerde lo que estaba pasando aquí. Vimos que los levitas habían decidido irse fuera de Jerusalén para seguir, ¿verdad?, con sus vidas seculares. Pero llegó el momento en el que tenían que, amados hermanos, como dice aquí la Escritura, tenían que dedicar el muro de Jerusalén. Y lo que hizo Nehemías fue mandar, buscar a estos hombres, a estos levitas que se habían ido de la obra, que habían abandonado la obra del Señor.
¿Y qué fue lo primero que hicieron? Purificarlos. Purificarlos, limpiarlos, llevarlos a una limpieza, para que de esa manera, hermano, ahora sí, pudieran ¿qué? Pudieran dedicar el muro, pudieran dar alabanza a su Dios, para que esa alabanza pudiese subir como una ofrenda agradable, grata delante de Dios. Es por eso que fueron purificados, es por eso que fueron limpiados. ¿Sí, amén? Hermano, siga leyendo versículo 31. Dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes, que fue el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. Hermano, por favor, ponga especial atención a estos versículos que vamos a leer. Desde el 31, que ya lo leímos, hasta el 39. Del 31 al 39. Necesito su atención total. ¿Ok? Dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Imagínenselo, por favor. Y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Hermano, aquí está un grupo de músicos, está un grupo de maestros y de príncipes. ¿En dónde están, hermano? Estaban sobre el muro de Jerusalén. Ya lo leímos en el versículo 31, estaban sobre el muro de Jerusalén. Versículo 37 dice: y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Hananel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Hermano, ¿en dónde les vemos a los músicos? ¿En dónde vemos a los príncipes? ¿En dónde vemos al pueblo? ¿En dónde vemos a los líderes? Están sobre el muro. Hermano, ¿se imagina el ancho que tenía el muro? Para no solamente que estuvieran ahí paraditos todos estos hombres, sino que dice la escritura que ellos hicieron una procesión no por las calles de Jerusalén, sino por el propio muro que protegía a Jerusalén. Entonces, repito, ¿se imagina esa infraestructura? ¿Se imagina la ingeniería que tuvieron que desempeñar, hermano, para reconstruir ese muro? Para poder hacer una procesión por ese mismo muro. Y la pregunta sería, hermanos, ¿por qué hicieron subir a todos estos hombres sobre el muro? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué los hicieron subir sobre este muro? ¿Por qué lo hicieron? La respuesta la podemos ver en el capítulo 4 del mismo libro de Nehemías, en el versículo 3. Repito, en el capítulo 4, versículo 3 de Nehemías. Dice, probablemente usted lo recordará: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué le parece? Fíjese, recuerde que este amonita, este Tobías, era tremendo, era malvado. Lo que él les estaba diciendo a Nehemías y al pueblo era: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Hermano, los enemigos de Nehemías lo que estaban diciendo eran: estos judíos débiles, estos israelitas pobres, fracasados, ¿van a poder levantar un muro? Hermano, la perspectiva de los enemigos era: ese muro podrá ser derribado con el peso de una zorra. ¿Y qué hizo Nehemías para enfrentar a los enemigos?
¿Qué hizo Nehemías? Para que los enemigos vieran, hermano, que la obra fue hecha con sabiduría, con inteligencia, y que era una obra perdurable. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él para demostrarles estas cosas? ¿Sabe qué hizo? Ya lo leímos. Subió todo el peso del pueblo sobre el muro. No solamente subieron, sino que ya vimos también que hicieron una procesión, caminaron sobre ese muro. No solamente subieron todo ese peso, no solamente hicieron esa procesión, sino que dice la Escritura que cantaron sobre ese muro. Hermano, ¿sabes algo? La obra que nosotros hacemos también debe de ser probada de esa manera. Soportará el peso de tal manera, hermano, que el enemigo diga, ese muro sí está bien hecho. ¿Sí me doy a entender? Nuestra vida debe de ser como este muro. Cada decisión que tomamos en la vida debe de ser probada, hermano. De tal manera que el enemigo pueda decir, esa vida está sobre la roca. Ese hombre, esa mujer, está bien hecha, está bien cimentada. ¿Qué le parece, hermano? ¿Se da cuenta de la visión de Nehemías? Quería demostrarles a sus enemigos lo que habían construido, lo que habían reconstruido. Un muro fuerte, un muro que tenía buenos cimientos. Por eso le digo, así deben de ser nuestras vidas. Con ese cimiento, con ese fundamento en Jesús. Pero recuerde, lo que Nehemías quería hacer al poner a estos hombres sobre el muro, cantando y haciendo esa procesión, era demostrarles, probarles que el Señor había estado con ellos en esa reconstrucción. ¿Sabe, hermano? Hoy en día a nadie le gustan las pruebas. Dese cuenta en las propias escuelas. ¿Qué pasa con nuestros niños, con nuestros jóvenes? El maestro, ¿verdad? El profesor les dice, mañana vamos a tener una prueba, vamos a tener un examen. ¿Y qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen los alumnos? No, ¿por qué pruebas? No, pruebas, no. Hermano, ¿por qué no les gustan las pruebas? ¿Por qué no nos gustan las pruebas? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no queremos demostrar lo que sabemos. No queremos demostrar quiénes somos verdaderamente. Usted y yo sabemos hoy en día que las pruebas son necesarias. Las pruebas que usted y yo vivimos en esta vida son necesarias para, como le decía, para probar qué tanto sabemos nosotros, qué tan fuertes somos nosotros, qué tan fuertes están esos cimientos, para probar cómo está nuestra fe, si es una fe débil o si es una fe fuerte. Repito, las pruebas, hermano, para usted y para mí, hoy en día son necesarias. Así es que no diga, Dios, ¿por qué otra prueba? Dios, acabo de terminar con una prueba y ya me estás poniendo en otra. Hermano, agradézcale a Dios que le está poniendo en esa prueba. Porque de esa manera vamos a demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a Dios y también demostrarle a nuestros propios enemigos de qué estamos hechos. Así es que más nos vale tener esos buenos cimientos en Jesús para demostrar, para probar que estamos hechos de solo una pieza. ¿Verdad que sí? Hermano, le hago una pregunta, regresando a esto que acabamos de leer. ¿Pasó o no pasó la prueba la obra de Nehemías? ¿Pasó o no pasó la prueba la reconstrucción de este muro de Jerusalén? Claro que sí, pasó la prueba. Y esa debe de ser, amados hermanos, nuestra esperanza, que todo lo que estamos haciendo como iglesia pase la prueba. ¿Sabe? Nehemías subió a todas estas personas al muro para que se dieran cuenta de lo que Dios es capaz de hacer. Como le decía, estas personas que había subido al muro se dieron cuenta de lo que Dios había hecho. No solamente estas personas, sino que también todas aquellas personas que estaban observándolos. Y muchos de ellos eran considerados sus enemigos.
Así es que también les estaban demostrando a través del testimonio, a través de probarle lo que habían reconstruido, que el Señor, que el Todopoderoso había estado con ellos. Aleluya, gloria a Dios, goces en eso, porque yo sé, hermano, que también usted debe de demostrar, que usted quiere demostrar que está basado, cimentado en Jesús. Siga leyendo, versículo 40 dice: llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz. Escuche lo que hacían los cantores. Cantaban en alta voz. Y Ragías era el director. Fíjese, aquí vemos que había un líder, había alguien que dirigía a todos estos cantores. Versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. El alborozo significa el gozo, el júbilo de Jerusalén. ¿Fue oído desde dónde? Desde lejos. Hermano, ¿en dónde se debe de escuchar lo que usted y yo cantamos? ¿Sabe dónde? Bien lejos, como dice acá. Que desde lejos nos escuchen cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando exaltamos el nombre de nuestro Dios. Que ellos puedan decir qué está pasando en ese lugar, qué está pasando en esa iglesia, en ese templo. Que nosotros podamos decir es que estamos alabando, es que estamos glorificando a nuestro Dios, a un Dios vivo, a un Dios grande, aquel que se merece toda honra, aquel que se merece toda la gloria. A Él es a quien estamos cantando, a Él es a quien estamos adorando y alabando. Hermano, podemos ver que todos estos hombres habían bajado del muro y ahora se habían dirigido al templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo, hermano? Ya lo vimos, estaban cantando. Y estando en el templo, hermano, sucedieron 4 cosas. 4 cosas sucedieron estando estos hombres en el templo. Ya vimos una de ellas. Los cantores cantaban en alta voz. ¿Verdad que sí? Número 2, había un líder, había una persona que dirigía al grupo. ¿Quién era? Isragías. Número 3, se alegraron y se regocijaron, hermano, por lo que habían observado, por la muestra del poder de nuestro Dios. Y número 4, ¿qué hicieron? Su júbilo se escuchó, se oyó desde lejos. Hermano, hoy en día estas 4 cosas deben de suceder en nuestras iglesias. Que nuestros cantores, que nosotros como iglesia levantemos con alta voz esa alabanza a nuestro Dios. Siempre va a existir, ¿verdad? También alguien que nos dirija y que nos lleve a esa presencia de nuestro Dios a través de la oración. Juntos tenemos que alegrarnos y regocijarnos. Hermano, si usted está agradecido con nuestro Dios, usted no va a esperar a que el líder de la alabanza le diga, dance, levante las manos, póstrese, no, sino que si usted está verdaderamente agradecido con nuestro Dios, usted lo va a hacer porque tiene esa propia convicción, porque su corazón, amados hermanos, está totalmente agradecido con Dios. Entonces usted se va a alegrar, entonces usted va a danzar, usted se va a regocijar, usted va a remolinear, hermano. ¿Sí me doy a entender? Para que ese júbilo, para que ese gozo también pueda contagiar a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Siga leyendo versículos del 44 al 47. Con esto cerramos, del 44 al 47, que lleva por subtítulo Porciones para sacerdotes y levitas. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras ¿de qué? De los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades. Escuche por favor, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios,
y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías, ¿qué dice? Daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hermano, ¿qué hicieron ellos entonces? Nombraron hombres que administraban las finanzas de Israel. ¿Cómo recogían ellos los diezmos, hermano? Primero formaban un grupo de administradores, y probablemente usted recuerda que hace poco veíamos acerca de ellos. Hace una semana precisamente hablábamos de los administradores, aquellos que se encargaban, amados hermanos, de las finanzas de Israel. Eran los que se encargaban, amados hermanos, de administrar las finanzas. Y ellos iban y recibían los diezmos, no solamente de Jerusalén, sino que dice la Escritura, de todas las ciudades. ¿Y qué hacían? Las traían a Jerusalén. ¿Y sabe para qué eran usados estos diezmos? Eran usados para que los levitas pudieran continuar sirviendo al Señor, claro está. Ellos habían aprendido una lección. Ellos habían aprendido una lección, porque recuerda que anteriormente leíamos que tuvieron que ir a buscar a los levitas fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo les había descuidado. Porque el pueblo no se estaba ocupando y no estaba procurando el bienestar de los levitas. ¿Se recuerda que acabamos de leer eso? Hermano, estos hombres se involucraron en la obra para que esa obra se mantuviera de pie. ¿Cierto? Estos hombres podemos ver cómo anhelaban también estar involucrados en la obra. ¿Para qué? Para que esa obra pudiese mantenerse en pie, pudiese mantenerse firme. Enemigos, hermanos, siempre iban a existir. Palabrería, ¿verdad?, en contra de ellos siempre iba a existir. Pero ellos trataban de mantenerse juntos, unidos, porque estaban aprendiendo diferentes lecciones. Y porque, repito, lo que anhelaban y lo que querían era mantener esa obra en pie. Hermano, si pudiésemos hacer un resumen de todo lo que acabamos de escudriñar, de todo lo que acabamos de leer en este capítulo número 12 de Nehemías, el capítulo penúltimo de este libro, pudiésemos decir 4 puntos medulares, 4 puntos importantes. Número 1, que la obra de Dios es digna de ser contada. Lo veíamos en los versículos iniciales, en donde Nehemías recordó a todas aquellas personas que habían iniciado de alguna u otra manera, aquellos que habían querido, ¿verdad?, reconstruir el muro de Jerusalén y toda la ciudad. Entonces, él está recordando, él está, amados hermanos, contando en estos primeros versículos que había gente que tenía esa iniciativa, que ya anteriormente a él había iniciado a hacer algo para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, repito, punto número 1, la obra de Dios es digna de ser contada. Punto número 2, la obra de Dios es digna de ser celebrada. Si recuerda, ¿verdad? Había cantores, fueron a buscar a los levitas. Fueron amados hermanos, para hacer una fiesta, y no para hacer un show, sino para darle la honra, la gloria, la exaltación a nuestro Dios. Por eso le digo, la obra de Dios debe de ser celebrada con júbilo, con gozo. Número 3, la obra de Dios es digna de involucrarse. La obra de Dios es digna de involucrarse. ¿Quiénes son los que deben de involucrarse en esta obra? Usted y yo. Ustedes y yo somos los que formamos
parte de esta obra. Así es que si nosotros queremos que esta obra se expanda, se extienda aquí en la tierra, debemos de involucrarnos en ella, debemos de trabajar en ella, debemos de invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, etcétera, etcétera. Punto número 4. La obra de Dios es digna, hermanos, de que nosotros aportemos para su crecimiento. Repito, la obra de Dios es digna para que nosotros aportemos para su crecimiento. Repito, aquí en los últimos versículos veíamos que hubo administradores, y esto también lo hemos podido ver en los capítulos anteriores. Administradores, amados hermanos, que eran los encargados de velar por los tesoros del pueblo. Pero esto era porque el pueblo daba, hermano, sin esperar recibir nada a cambio. Porque daba obedeciendo a nuestro Dios. ¿Sí, amén? Hermano, repito, ustedes y yo debemos de aportar para que la obra se siga expandiendo, siga creciendo. Aún en medio de la iglesia en la cual nosotros nos congregamos, debe de existir estas aportaciones para que nuestra iglesia siga adelante, para que nuestra iglesia se mantenga firme, se mantenga en pie. Hermano, recuerde, eso es obediencia a Dios, no a un hombre solamente, sino obedecer a Dios. Amén. Así es que creo que con estos 4 puntos podemos resumir todo lo que acabamos de escudriñar en este capítulo número 12. Y repito, es el penúltimo capítulo del libro de Nehemías, que ha sido, creo, de grande bendición. Bueno, no lo creo, ha sido de grande bendición para mi vida. Yo espero que también lo haya sido de la misma manera para usted. Estamos ya al cierre, amados hermanos, de este libro. Así es que no se pierda el desenlace la próxima semana de este libro. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro. Si usted quiere postrarse delante de la presencia de Dios, hágalo, hermano. Y recuerde estos 4 puntos que acabamos de comentar. La obra de Dios es digna de ser contada, debe de ser celebrada, debe de involucrarse usted en la obra de Dios y debemos de aportar para su crecimiento. Padre, aquí estamos, rogándote, Señor, que esa purificación, esa limpieza llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones, para que podamos continuar con tu obra, para que podamos trabajar en tu obra, para que podamos, Señor, mantenernos firmes, para que podamos decir que nuestros cimientos, Señor, están en Cristo Jesús. Y así como lo hizo Nehemías con este pueblo, puso a este pueblo sobre el muro que había sido reconstruido, para demostrarles a ellos mismos y demostrarle también a los enemigos que tú habías estado en medio de esa obra y que era una obra portentosa, era una obra fuerte. Padre, así como lo decíamos, también aplica para nuestras vidas. Que demostremos de qué estamos hechos, que demostremos en quién confiamos, que demostremos quién nos ha libertado. Gracias, Señor. Porque así también como lo mencionábamos, podríamos decir que este mundo es Babilonia, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros, como dice tu escritura, solamente somos extranjeros en esta tierra, porque nuestra morada, porque nuestra tierra nos está esperando. Queremos ir juntamente contigo, oh Señor, y darte toda gloria, toda exaltación, toda adoración y toda la alabanza por toda una eternidad. Queremos unirnos a esos ancianos, a esos seres vivientes. Queremos unirnos todos, unánimes, juntos, para adorarte por toda una eternidad, Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, daremos pasos firmes, daremos pasos seguros, convencido de quién eres tú para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. A ti se da la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que hay en ella y que tú nos has expuesto hoy en esta noche. Bendito eres tú. Amén y amén.